¿Cómo ve la paz en Colombia hoy? Está teniendo dificultades, está siendo problemática porque nos hemos encontrado con un gobierno nacional que decidió no darle impulso a la implementación del acuerdo de paz, y segundo porque como consecuencia de eso se han reactivado diversos conflictos armados en varias regiones del país. Mira, la sensación de la paz es una situación muy difícil en estos momentos porque hace 4 años yo pensaba cómo podía ser la paz en 5 años y la imaginaba distinto completamente. Imaginaba que la gente iba a estar trabajando en los territorios por la implementación del acuerdo, en los PD, en las circunscripciones especiales. Firmamos un acuerdo de paz para poner fin a 50 años del conflicto más largo y más antiguo en América Latina, con la guerrilla más grande del continente. Pero infortunadamente el acuerdo de paz quedó en manos de quienes prometieron hacerlo trizas. Pensar que este gobierno, hostil al acuerdo de paz, iba a implementarlo a plenitud resultaba utópico. Complicadas respuestas, pero tiene sentido. La paz es compleja y su estado actual aún mucho más. Para saber qué está pasando con la paz en Colombia hoy, empecemos por recordar algunos de los hechos. Después de 4 años de negociaciones a finales de 2016, se logró la firma final del acuerdo de paz. Las FARC entregaron las armas y sus integrantes conformaron un partido político. Los excombatientes se situaron en zonas veredales y en los ETCR. Cambiamos de gobierno. Un gobierno para el cual el acuerdo no es tan prioritario. Algunos integrantes de las FARC volvieron a las armas. Algunas partes de la implementación se estancaron y aquí estamos. En fin, con todo lo que ha pasado, ¿cómo nos asegura un pedazo de papel que vamos a tener una paz estable y duradera? El primer desafío es cumplir lo pactado. Es una regla moral. Uno firma un acuerdo para cumplirlo. Uno no puede desarmar una guerrilla para hacerle trampa. El acuerdo nos ha dado una herramienta para acabar no solo con el conflicto, sino con la desigualdad estructural en Colombia. La guerra no nos ha afectado a todos por igual. Recae especialmente sobre las poblaciones más pobres, sobre los pueblos afrocolombianos e indígenas. Se ensaña contra opositores y disidentes. Y afecta de manera particular a las mujeres, la infancia y a los habitantes rurales. Como no se nos puede escapar de las manos esta oportunidad de cambiar el país a través del acuerdo, nos pusimos en la tarea de mirar qué podríamos hacer para desenredar su implementación. Está estancado, sí, pero empecemos por resaltar lo que se está haciendo bien y buscar un enfoque desde y para los territorios que nos permita avanzar. Pero para saber qué es la paz territorial, fuimos a preguntar a quienes saben. La paz territorial no hay como una única acepción para definirlo, es más como una aproximación. Entender, digamos, que la paz es la posibilidad de ejercer derechos, todos los derechos, en unos escenarios concretos, en territorios, en lugares, deben tener la posibilidad de tramitar sus conflictos de manera no violenta. Y en ese marco general, pues cada territorio, a partir de las personas que viven en él, de sus habitantes, construye y se aproxima a distintas visiones de qué entiende por paz. La paz para mí tiene 2 acepciones clásicas. La paz negativa, que es el silencio de los fusiles, y en un país como Colombia el silencio de los fusiles es ya un avance. Pero es también la paz positiva. Es la paz donde se crean condiciones materiales de orden social, económico, cultural y político para poder vivir en dignidad. Es una construcción social, es una construcción política, es una construcción cultural, donde realmente se protejan y se garanticen los derechos humanos de los ciudadanos. El logro del Acuerdo de Paz de La Habana fue justamente encontrar un concepto de construcción de paz para iniciar un proceso largo que nos tardará 15 años y seguramente un poco más de transformación de esos territorios para hacer frente a esas condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara durante tantos años. En conclusión, necesitamos fortalecer la paz en los territorios. Llevar las instituciones a las zonas más apartadas del país, darle participación y confianza a la gente. Cerrando las diferencias socioeconómicas entre la ciudad y el campo, que ha sido el más afectado por el conflicto. Y para esto requerimos la participación de varios actores.
Primero, una lógica, digamos, de implementación normativa, que fue lo que ocurrió en 2016-2017, vuelva a esto que se está acordando, instrumentos jurídicos, que el acuerdo entre a ser parte del ordenamiento jurídico, etcétera, y genere leyes que permitan crear un asidero para que eso se lleve a cabo. Nivel 1. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este es el sistema que trae el acuerdo para juzgar los crímenes cometidos en el conflicto, recoger la memoria de todo lo ocurrido y poder encontrar el mayor número de personas desaparecidas. Si está cada uno de estos mecanismos funcionando, pese a toda la oposición que han tenido, al trabajo también de estigmatización que han tenido, sobre todo la JEP y también en buena medida la Comisión de la Verdad han sido estigmatizadas, pero pese a todo esto, pues están desarrollando su trabajo. A pesar de todos los ataques a los comisionados de parte de una clase política que quiere seguir en la guerra, ha habido avances. Se abrieron 7 macrocasos y ya se está avanzando en ese proceso de esclarecimiento. 2.400 militares gracias a la JEP, muchos de ellos condenados por delitos atroces de la guerra, han vuelto a sus hogares, a sus familias. Ha habido un discurso hipócrita, no de los militares, sino de los políticos que temen la verdad de los militares. Hoy está siendo atacado incluso por el mismo presidente de la República, diciendo que la JEP no debería de existir. Yo creo que hay un miedo inmenso de saber la responsabilidad tan grande que las familias que han gobernado este país por muchos años tengan que acudir a la JEP y responder también en parte de la responsabilidad de todo lo que ha pasado en el país. En una sociedad que ha vivido en un conflicto armado tan prolongado, en la que se han tapado con mentiras, con silencios, con mordaza, con impunidad, los grandes crímenes que han servido además para la acumulación de un enorme poder en sectores de élite, que se comience a descorrer el velo de esas mentiras y comience a aparecer la verdad. Y la verdad quiere decir los motivos, las causas, los métodos, los responsables y también los efectos que ha tenido esa violencia, pues sin lugar a dudas cumple un papel de iluminar la conciencia de los colombianos sobre lo que ha pasado en el país. Yo creo que eso marca sin lugar a dudas una transformación muy benéfica. Su trabajo conjunto reveló recientemente en Dabeiba, Antioquia, la fosa común más grande del país registrada hasta hoy, donde la unidad ya empieza a trabajar en la identificación de cientos de cuerpos NN que podrían darle la tranquilidad a sus familias y verdad al país. Todos vamos a reconocer aquí las verdades, como decir, todo la embarramos. Entonces ahora, partiendo de esto, listo, seguimos ahí como en la cosa y nos seguimos atacando y usted me hizo y yo señalo y usted señala, o esa verdad que estamos sacando la estamos permitiendo para que digamos, ya, listo, eso no va a volver a pasar y lo que vamos a hacer es como volver a pensarnos un futuro o futuros posibles, porque también aquí las visiones son muy distintas. Nivel 2, nacional. El Estado colombiano debe asegurar la implementación de la totalidad de los acuerdos, pero el gobierno actual se ha concentrado en la reincorporación y los planes de desarrollo con enfoque territorial, proyectos que ya estaban andando. En lo que llevamos de gobierno, estamos aprobando más de un proyecto por día, en lo que tiene que ver con beneficios hacia los excombatientes. Y por cada día de gobierno estamos beneficiando a 6 excombatientes en sostenibilidad económica y productiva a través de esos proyectos productivos de carácter colectivo y de carácter individual. Apostamos a una reincorporación política, económica, social, cultural, de acuerdo a nuestros intereses. Cuando nosotros hicimos dejación de armas, cuando firmamos un acuerdo de paz, no lo hemos hecho para renunciar a nuestros ideales, para renunciar a las transformaciones sociales que necesita Colombia. Lo que hemos encontrado es que en materia de inversión, este gobierno está invirtiendo al año el 1.52% de lo que tendríamos que invertir en los llamados PEDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial, si queremos transformar estos territorios en 15 años.
No llegar siquiera al 2%, por supuesto, implica que pueden decir muchas cosas a nivel internacional de que les interesa implementar, pero que la voluntad política real que se traduce en recursos no existe. A la fecha llevamos más de 13.212 excombatientes certificados y acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De ellos hemos podido caracterizar a 11.534 personas donde hemos identificado sus necesidades, saber cuál es su vocación productiva, cuál es su vocación de empleo y sostenibilidad económica a través del emprendimiento y el fortalecimiento de estas metodologías que estamos transfiriendo a través de Impulsa y las diferentes entidades del orden nacional. Por un lado, el balance que nosotros hemos hecho es falta mucha comunicación entre la misma institucionalidad, ¿cierto? Entonces, recursos que se ponen en función de determinados procesos se terminan malgastando por falta precisamente de interacción entre ellos. Entonces quedamos con unos instrumentos de planeación separados en los que a veces no dialogan, para los cuales no se asocian los recursos suficientes que dependen de voluntades, y pues eso es una desventaja grande. ¿Cierto? Y se limita a eso, a prácticamente a operar los recursos del acuerdo de paz, de los recursos que pone la Unión Europea y los recursos que ponen los fondos europeos para la paz. Entonces ellos se encargan de operarlos, pero pues de manera muy, digámoslo así, pues muy deportiva. Son precisamente los excombatientes y las comunidades, en este caso las cooperativas, pues que han cumplido un papel fundamental en la administración de los proyectos que han logrado ahí poco a poco salir adelante, los que tienen que garantizar que todos estos recursos tengan realmente impacto, que pueda garantizarse un proceso de continuidad en todos esos proyectos que se están desarrollando. Garantizarle la renta básica, que fue lo que pasó, y hoy lo que llaman la asignación mensual a esos 13.400 guerrilleros, no es la paz, porque la paz era poder transformar los territorios y poder garantizar la vida de todos los ciudadanos para que no hubiera más víctimas en este país. Muy bien que se están reincorporando, pero ¿qué se van a poner a hacer? De desarrollar una economía pues como diferente a la economía tradicional empresarial capitalista, ¿cierto? Y se encuentra entonces, nos encontramos con la economía cooperativa, ¿cierto? Y multiactiva quiere decir que tiene varias líneas productivas. Ha sido realmente una experiencia, digamos, y un aprendizaje muy positivo. Estas son iniciativas de los excombatientes, de los exguerrilleros. Son iniciativas propias de los compañeros, porque por medio del proceso de paz, por medio de la implementación de los acuerdos, ha sido muy poco lo que en este momento se ha desarrollado en sus puntos, ¿no? Pues tienen la posibilidad de desarrollar varios ejercicios productivos. Entonces tenemos el tema de confecciones, tenemos el tema de la apicultura, tenemos el tema de piscicultura, tenemos un proyecto de producción de jabones con un enfoque ecológico que es dirigido por el Comité de Género. Entonces hay como un abanico productivo. Y la gente pobre de los territorios que no es excombatiente, ¿cómo se beneficia del acuerdo? Empezando de la sigla, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. ¿Qué entiende usted por desarrollo en lo que usted entiende por su territorio? Es el escenario para preguntarse, bueno, ¿cómo logro yo? ¿Qué es lo que necesito para gozar de una mejor calidad de vida? Y la forma de la cual, o a través de la cual busca responderlo, también es una forma muy novedosa, porque cuando usted lo que cuenta es que los PET son un instrumento para pensarse el desarrollo territorial, con 3 modificaciones que es tal vez lo que más limita los planes de desarrollo, que son, primero, la participación, o sea, esta estructura grande de permitir que la gente construyera asambleariamente, construir de esa manera, distinto a como ocurre con un plan de desarrollo que es una instancia pequeña, cerrada, que genera ciertos conceptos pero que nadie le hace caso al final. Eso es un asunto clave, una participación desde un enfoque que es diferente. Lo segundo es un tema de duración, porque cuando uno conversa sobre eso, sea de planes de desarrollo o de PET, siempre la cosa es, bueno, pero usted en 4 años, ¿qué cambio puede hacer? ¿Qué es el desarrollo? Una apuesta grande. 4 años, ¿usted qué logra? Muy poquito. Pero los PET no están pensados a 4 años, sino a 10.
y eso ya da un horizonte distinto. Hay cosas que en 10 años no van a cambiar, pero seguramente muchas otras sí. Y lo tercero potente que tenían los PED desde su definición es el tema del alcance o la cobertura geográfica. El PED lo que hace es tratar de reconocer que hay una diversidad territorial que excede los límites de un municipio, que excede los límites de un departamento, o que dentro de un departamento puede haber distintas figuras. Lo que eran los beneficios concretos a la población, y a la población sobre todo rural, no le llegaron, no le han llegado todavía, que eran 3 grandes dimensiones. La reforma rural integral, eso no se ha movido. Esa promesa de que 10 millones de colombianos que tenemos excluidos de los beneficios básicos de una sociedad moderna, no se ha cumplido. Segundo, el que poderlos incorporar a los cultivadores de coca a la legalidad con la sustitución voluntaria tampoco se les ha cumplido. Cientos de miles de campesinos firmaron acuerdos que no se les cumplieron y se les vuelve a tratar como criminales. Y lo tercero, no se les cumplió la representación política. Y el acuerdo de paz tenía las circunscripciones transitorias especiales de paz para que esas poblaciones rurales tuvieran una voz en el Congreso. Entonces, ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente se le ha cumplido a esa población rural en donde el conflicto armado fue más duro. El deber ser, lo que tendríamos que hacer, quedó plasmado en el acuerdo de paz. Los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, son básicamente un piloto de concentrar esfuerzos del Estado en los 170 municipios más pobres, con mayores indicadores de pobreza, con más baja capacidad institucional y con presencia de economías ilegales. Y la presencia básica es: fortalezca su oferta estatal, es decir, desarrolle unos planes nacionales para no pensarse la política de educación o de salud o de transporte simplemente en términos globales, nacionales y por lo tanto casi siempre concentrado en las ciudades, sino que genere una oferta concreta de salud rural, de educación rural, de vías terciarias para la ruralidad. Y luego, esa es como la parte de arriba del sándwich, si se quiere, y haga del otro lado un proceso de participación ciudadana para que las comunidades mismas desarrollen y piensen cómo se imaginan el desarrollo de su territorio a 15 años. También tiene dificultades. Entonces no hay nada que obligue o no existe la forma clara a través de la cual se garantice que tal cual como se acordó va a quedar introducido en un plan de desarrollo. Eso es un problema. Lo segundo es una cosa que tiene que ver, digamos, como con la forma a través de la cual el gobierno está tratando de ejecutar los PEDET. Y es, primero, pues muchos recursos muy centralizados y muy poca participación en la posibilidad, digamos, de hacer parte de la implementación de los proyectos que quedaron en los PEDET. Y también una noción, digamos, de dispersión de los proyectos. Muestran, y hay cientos de proyectos en curso, miles de cada una cantidad de cosas que están pasando en el escenario del PEDET, pero que no se ve claramente cómo eso está asociado con ese proceso de planeación y desarrollo territorial más amplio. ¿Cómo hacemos para que efectivamente esto sí sea una apuesta a largo plazo? ¿Cómo hacemos para que efectivamente estos contenidos sí se lleven a cabo? Y buscar que el tema de PEDET siempre sea objeto de reporte por parte de los alcaldes o los gobernadores.